Bueno, entonces aquí nos quedamos. El primero que se asomó al valle, dice Vasconcelos, fue Diego de Ordaz, uno de los capitanes de Cortés, y lo consiguió subiendo al volcán Popocatépetl, realizando así al mismo tiempo la primera ascensión a una de las cumbres más altas de América. Estando los españoles en Tlaxcala, echaba mucho fuego el volcán, dice Bernal Díaz, y a un capitán de los nuestros tomóle codicia de ir a ver qué cosa era, y demandó licencia a nuestro general para subir en él. Y con dos compañeros y ciertos indios principales de Huejotzingo, Huejotzingo, quizás la J es X, se inició la expedición. A medio camino ya no podían sufrir el temblor de la tierra, ni las llamas, piedras y cenizas de la erupción. Ordaz siguió adelante con sus compañeros españoles, y no se atrevieron los indios a seguirlos, por temor a los teules o dioses del volcán. De pronto un temblor y las llamas, la lluvia de piedras medio quemadas y cenizas, los detuvo cerca de una hora, pero pasada la fumarola subieron hasta la boca, que era muy redonda y ancha, y en el anchor de un cuarto de legua, y desde allí se aparecía la gran ciudad de México, y toda la laguna y los pueblos que están en ella sentados. Y después de bien vistos, muy gozoso el Ordaz y admirado de haber visto a México y sus ciudades, bajó con sus compañeros. Y cuando lo contaban, todos los admirábamos, pues en aquella sazón no lo habíamos visto ni oído, como ahora que sabemos lo que es, o que ahora sabemos lo que es. Ya han subido encima de la boca, y muchos españoles y aun frailes franciscanos. Y cuando volvió Diego de Ordaz a Castilla, demandó de su majestad el tener por armas las del ascenso al volcán, y así las tuvo en su sobrino que más tarde se estableció en Puebla. Luego dice, por todos los rumbos penetraba el ojo explorador de los españoles, y todo lo anotaban, unos trepando las alturas, otros estudiando la organización social de los indios. Así cuenta, por ejemplo, Bernal Díaz de las casas de madera hechas de redes y llenas de indios e indias que tenían adentro encarcelados y a cebo hasta que estuviesen gordos para comer y sacrificar. Ajijos, entonces también como animales. Había personas que engordaban para ser sacrificados. Las cuales cárceles, añade, las quebramos y deshicimos para que se fuesen los presos, que en ella estaban, y los tristes indios no osaban ir a cabo ninguno, sino sentarse allí con nosotros, y ansí escapar con sus vidas. Y en adelante en todos los pueblos que entrábamos, lo primero que mandaba nuestro capitán era quebrarles las tales cárceles y echar fuera los prisioneros. Entonces sí, no tenían una valores los españoles, no eran saqueadores. Digo, algunos sí eran saqueadores, pero también tenían una estima de valores, de amor al prójimo, porque pues sí, por eso deshacían las cárceles. Porque imagínense, aquí Cortés se arriesgó a deshacer digamos, el tratado de paz, por así decirlo. Ya había un tratado de paz, un acuerdo de paz, de cese al fuego entre los españoles y los tlaxcaltecas. Pero al deshacer estas cárceles, como era parte de su idiosincrasia, de sus costumbres, tradiciones, ritos, pues se arriesgaba a otro conflicto, se arriesgaba a que estallara el conflicto. Pero como él no le gustaba, obviamente, a Cortés y a otros españoles, los sacrificios humanos, entonces este, los liberaron las cárceles y esto lo hacían en cada pueblo, arriesgándose a otro conflicto armado. Imagínense, entonces sí, no, aquí muestra también que no todo, que no era ambición en total, algunos sí, era por ambición, el oro, que aunque vimos, ¿no? Que si fuera por ambición, pues ya se hubieran huido de tanto del combate que ya habían sufrido, que ya habían tenido, ¿no? Pero sí, tenían un sentido de valores, de ayudar al prójimo.
no tenían por qué ayudar a estos indígenas, ¿no? Que estaban encarcelados y que los iban a sacrificar. Eh, los ingleses, pues sí, como solamente querían saquear los recursos de las colonias donde dominaban, sí, dejaban todos los rituales para estar en paz. No, y sí, había, por ejemplo, ¿cómo se dice? En tribus de la India o de África, pues sí, todavía había sacrificios humanos y esos los dejaron. Los ingleses los dejaron. Igual el estar de las mujeres, el de tenerlas como mercancía, que mucho en la India se tuvo, y en África también, ni se diga. Entonces los ingleses todo eso lo dejaron, con tal de estar en paz con las tribus y dejarles saquear los recursos. Pero aquí los españoles no, quitaron todo esto de los sacrificios y liberaron a los prisioneros que tenían para sacrificar, para hacer los sacrificios. Y sigue diciendo Bernal Díaz, echamos afuera a los prisioneros, los liberaron. Y como vimos a aquella gran crueldad, Cortés mostró tener mucho enojo de los caciques de Tlaxcala y los riñó bien enojado. Y los caciques prometieron que desde allí en adelante no matarían. Miren, incluso miren que esto es importantísimo. Y lo dice Bernal Díaz. Bueno, José Vasconcelos resumiendo lo que dice Bernal Díaz. Este, Aquí se pudo haber arriesgado a un conflicto armado. Totalmente se arriesgó Cortés a que dijeran los indígenas de Tlaxcala que no, que era sus creencias, sus rituales y que los iban a guerrear, ¿no? Que los iban a enfrentarse a ellos. Entonces, este, sí, había un sentido de valores, como vuelvo a decir, ya lo he dicho 3 veces. Pero aquí pues lo debemos ver bien. Cortés se arriesgó, pues sí, a un conflicto armado con tal de quitar esto de los sacrificios humanos. Y sí, se comprometieron a no matar, y se enfrentó a él con enojo, como si fueran sus hermanos, imagínense. Se enfrentó aquí dice, al cacique de Tlaxcala, como si fueran españoles, como si los prisioneros fueran españoles, pero no eran españoles, eran indígenas. Aquí lo dice, eran indios. Ahí está. Este, no, y Cortés se enojó tanto como si fueran de su nacionalidad, de su sangre, ¿no? Entonces esto habla mucho, esto hay que subrayarlo realmente. Esto habla demasiado. En las escuelas primaria, bueno, secundarias y bachillerato, donde pues ya los chavos ya saben leer, pues deberían, mostrar el relato de la conquista, todo esto. Y podemos ver estos detalles muy importantes, ¿no? Cómo Cortés se enojó por los sacrificios y eran indígenas. Los vio como si fueran amigos suyos o de su sangre, casi como si fueran españoles. Digo, uno actuaría así, ¿no? Nos enojaríamos si tratáramos, por ejemplo, en las redes sociales, nos enojamos cuando tratan mal a un mexicano, ¿no? Pero si tratan mal a no sé, ¿qué les gusta? A ver, a un hindú, algunas personas de la India, digo, o un africano, digamos, un africano. Sí, algunos dirían, no, pues cómo está eso, pero no sería en gran número, sería ya un menor número que la gente reclamaría. Pero sí, pero a lo que voy es que uno tiene más, ¿no? Este sentimiento empático con los de su misma nacionalidad. Pero aquí Cortés lo mostró con los indígenas que no eran de su sangre, que eran completamente diferente a él. Entonces, de hecho, aunque no, si esto lo digo, me fusilan en un foro de gobierno, digo, de académico de gobierno, me fusilan, de que Cortés, incluso, él es el primer registro de, de derechos humanos. ¿Por qué? Porque vio que tuvieran derechos los indígenas, alguien que no es de su sangre, que no es de su nacionalidad. Lo que se habla actualmente, ¿no? De ver por todos, ¿no? De ver que somos iguales, ¿no? Y la igualdad. Pero él fue el primero que lo hizo, porque ¿cómo se dice? Él sintió empatía y quiso liberar y se sintió muy enojado por la opresión que sentían los indígenas, que estaban en cárceles y que los engordaban para sacrificar. Entonces, esto hay que anotarlo. Cortés fue el primero.
en establecer los derechos humanos. Fue el primerito. Bueno, y ya más tarde lo formalizarían, Fray, ay, ahorita les digo el nombre, que también escribiría las leyes de las Indias. Bueno, entonces sí, esto es para poner en el resumen. Y dice, ni comerían de aquella manera más indios. Ay, hijos, los comían también. Entonces sí, entonces sí, Cortés es el primero del que estableció derechos humanos. Obviamente, no le dio ese nombre, simplemente actuó conforme también sus creencias religiosas, ¿no? De amor al prójimo, porque es lo que manda la Biblia cristiana, ¿no? Católica. Ahora entonces, continuamos. Pero digo yo, comenta Bernal Díaz, esto es de Bernal Díaz, que de que aprovechaban todos aquellos prometimientos que envolviendo la cabeza hacían las mismas crueldades. Es decir, cuando se fueron, creo los españoles se volvieron a hacer lo mismo. Fue hasta que se estableció completamente la conquista, fue que sí, que ya lo terminaron. Entonces esto hay que anotarlo, anótenlo en su resumen, todo esto. Bueno, y ya finalmente se avanzan hacia México. Después de holgar 17 días en Tlaxcala y previas muchas pláticas para convencer a los que opinaban por retirarse con el botín ya logrado, bueno, estos ya eran los que se iban por el oro, decidió Cortés la marcha, con astucia para asegurarse la alianza de los tlaxcaltecas. Les recomendó que hiciesen las paces con los mexicanos, alegando que él mismo visitaba Moctezuma, pero no en son de guerra. Entonces sí, no era ambición, porque si fuera ambición, ya se hubieran, con el oro que tenían, ya ido a España, porque pues es lo mismo el oro que estaba aquí en Tlaxcala que en España, es el mismo oro, es el mismo metal, valía lo mismo. Entonces sí, bien se pudieron, fugar con este oro, ¿no? Pero no, aquí había más valores, como he dicho ya por cuarta vez, ¿no? O quinta vez. La mayor parte de los caciques y el propio Jicotenca se empeñaron en disuadir a Cortés, alegando que eran traidores los mexicanos. Entonces, mejor los prehispánicos, los indígenas, querían hacer la guerra primero con Moctezuma y Cortés buscaba hacer la paz primero. Pues miren, al revés. Si fuera un inglés, no, no, ya hubiera arrasado. O desde el principio, bueno, desde el principio hubiera arrasado. Hubieran arrasado a los indígenas. No, pero aquí Cortés, buscó primero la paz y más en lugar los indígenas, los líderes, como Jicotencal, querían, ¿no? Que la guerra y aconsejando que cuando pelease con ellos, a los que pudiese matar, no los dejase con vida. Mejor otra vez lo vuelvo a decir, entre indígenas le estaban diciendo que los matara. Entonces esto también hay que subrayarlo. Esto hay que subrayarlo. Al mancebo, porque no tome armas, al viejo, porque no dé consejo, porque jamás mantienen verdad en cosa alguna que prometen. Entonces no se creían entre ellos. Miren, mejor le creían más a los españoles que a los aztecas. Entonces, imagínense. Y ya habían meses, ya habían tenido meses de trato entre españoles y tlaxcaltecas. Y miren, ya Jicotencal, después de haber guerreado con él, de haber enfrentadose con él, le estaba aconsejando bien, bueno, a su manera, ¿no? De que los matara porque no, que los iba a traicionar, que no se confiara de Moctezuma, que no dice que no hay verdad en cosa alguna que prometen. Jicotencal se volvió realmente aliado de Cortés, porque hasta le dijo, no, no se fíe de ellos, no se fíe de Moctezuma. A ver, vamos a seguir. Todo esto es muy interesante, ¿no? Les digo, en el bachillerato, los demás bachilleratos deberían sacar un relato de todo esto para, nada más se dice, no, los españoles vinieron a matar, robar, asesinar, violar, pero no, hay que ver realmente lo que pasó. Entonces, si dicen que eso, pues hay que ver el relato, ¿no? Hay que leerlo si realmente pasó eso. Pero no, nada más nos dicen en los bachilleratos los maestros. Bueno, los españoles vinieron a robar, matar. Somos aztecas, somos politeístas, debemos quitar todo lo que los españoles vinieron a poner. Pero no, no, eso es mentira, es volver a los sacrificios humanos, volver a esa, pues sí, ignorancia del valor, ¿no? Que tiene el prójimo, del valor que tiene que tenemos entre personas, ¿no? Le llaman ahora respeto, pero pues
Todo lo hizo Cortés con sus valores, ¿no? Católicos, de español también, los valores españoles. Entonces, les aseguro que ninguno de los que denostan la conquista, de los que dicen que los españoles son asesinos y todo eso, ninguno se sabe el relato de lo que pasó, ninguno se sabe, te podría relatar la conquista así a detalle. Entonces, nada más es ideología. Bueno, sigamos. Estamos viendo que Jicotenca le aconsejaba a Cortés que no se fiera de Moctezuma y que pudiese matar, no los dejase con vida. Miren, entonces no eran sus connacionales, les digo, eran otros, eran otro país, digamos, los aztecas, eran otro país completamente distinto. No se fíen de lo que prometen, en todo caso, aconsejaban que no entrase Cortés por Cholula, porque era allí donde Moctezuma tenía sus tratos dobles encubiertos. Imagínense, le aconsejó muy bien, sí, realmente se volvió su aliado, su amigo aliado. Realmente le aconsejó muy bien. Sin embargo, bueno, no le hicieron caso, se decidieron los españoles por el camino de Cholula, a causa de que supieron, era una ciudad de gran población, muy bien torreada de grandes y altos adoratorios. Bueno, le aconsejaron bien, pero bueno, no siguieron los españoles el consejo. Pero sí, entonces vemos que sí se volvieron aliados, buenos aliados. Estando todavía en las pláticas de la marcha, llegaron embajadores de Moctezuma diciendo que se maravillaban de que estuviesen tantos días los españoles entre aquellos tlaxcaltecas pobres, que aún para esclavos no son buenos por ser tan malos y traidores y ladrones. Entonces, para nada se llevaban bien aquí, para nada aquí entonces no, había demasiado conflicto. Entonces, es una constante que vemos, ¿no? Todo el tiempo. Los de Zempoala se quejaban de Moctezuma, los de Tlaxcala, y hasta se sorprende Moctezuma, ¿no? Que se hayan llevado bien los españoles y los tlaxcaltecas. Ya llevaban meses de llevarse bien. Vamos a seguir. Por ejemplo, no ven aquí en Oaxaca los bloqueos, luego sí hacen tratos entre grupos, pero luego ni se soportan y por eso hay tanto conflicto aquí en Oaxaca. Entonces, pero aquí sí no hubo meses de que convivieron, estuvieron y sí se llevaron bien. Luego dice Bernal Díaz que cuanto más descuidados estuviésemos, nos matarían para robarnos y nos rogaban que fuésemos luego a su ciudad y nos darían lo que tuviesen. Aquello decía Moctezuma, porque tuvo noticia de la alianza de los españoles con los tlaxcaltecas, dice Vasconcelos. Y de haber estos dado sus hijas a los capitanes, estos dado sus hijas a los capitanes. Por eso juzga Bernal Díaz. Moctezuma nos cebaba con oro y presentes para que saliésemos de Tlaxcala. Luego dice, finalmente salió Cortés rumbo a Cholula, acompañado de 10,000 guerreros tlaxcaltecas que le fueron ofrecidos como auxiliares. Entonces, realmente fue una alianza total. Le prestaron soldados, 10,000 guerreros. Entonces, realmente no se querían librar de la opresión de los aztecas. Esto hay que anotarlo. Es que cuando uno ve los hechos, creo por eso la educación en México es ideológica. Nada más te dicen en la secundaria, en la bachillerato, no, nada más vinieron a robar, matar, etcétera. Sí, se aliaron con los tlaxcaltecas. Y uno piensa, ¿no? Cuando uno les dice esto, que nada más unos 100 se aliaron, tlaxcaltecas se aliaron con Cortés. Nada más unos poquitos, unos 50, 100, unos 20 nada más se unieron a Cortés. Pero no, 10,000 le dieron, 10,000 guerreros le dieron para acabar con Moctezuma. Bueno, esa idea es lo que querían los tlaxcaltecas, por eso le dijo Jicotenca, no, mátalos a todos. Pudiese matar y no los dejase con vida. Y por eso le dio 10,000. Entonces hay que enseñar los hechos. De los hechos podemos ver lo que pasa, sin ideologías. Los hechos son los hechos. Al acercarse a Cholula, a ruegos de los caciques locales, hizo Cortés que los tlaxcaltecas acampasen en las afueras de la ciudad, a la cual entró solo con sus españoles. Y era tanta la gente que salía a verlos por las calles y azoteas, que se maravillaban los españoles, y los nativos se sorprendían, porque no habían visto hombres como los extranjeros,
ni cosa parecida a sus caballos. Entonces aquí los recibieron muy bien. La recepción de los cholultecas había sido, según parece, sincera, pero pronto llegaron a la cercanía 20.000 guerreros de Moctezuma, como embajadores que exigieron a los caciques de Cholula que aprendiesen a los españoles. Entonces los tlaxcaltecas tenían razón, que no fueran a Cholula, porque Moctezuma tenía ahí sus dobles encubiertos. Tenían razón y los españoles no les quisieron hacer caso. Entonces, otra vez comprobamos que fueron realmente amigos. No, Jicotencal no lo mandó a una trampa. Le dijo la verdad, se manejó con verdad, con Cortés, porque efectivamente aquí ya vimos que era cierto, Moctezuma tenía ahí sus dobles, ¿cómo dice acá? Dobles encubiertos. Entonces era cierto, le dijo la verdad. Dice así, aquí. Las tropas de Moctezuma acamparon. Estaban así, que exigieron a los caciques que aprendiesen a los españoles y los llevasen atados a México, tomando únicamente 20 de ellos para hacer sacrificios a los ídolos de la ciudad. Las tropas de Moctezuma acamparon en los ranchos inmediatos y otras se escondieron dentro de la ciudad. Y enseguida ocurrió que los de Cholula comenzaron a negar el alimento que al principio traían a los españoles de buen grado. Al mismo tiempo, ciertos embajadores de Moctezuma previnieron a Cortés que no llegase hasta México. Primero dijeron que fuera y ahora que no. Por eso le dijo, ¿no? Los de Tlaxcala, no hay verdad en su palabra. Bueno, les dijo, no, no hay verdad en lo que prometen, dice. Y en las propias calles de Cholula se veían preparativos de guerra, tales como cavar unos hoyos que después disimulaban como ramas, con ramas, perdón, a fin de que los caballos tropezasen en ellos y quedaran inutilizados en el momento del combate. 8 indios tlaxcaltecas denunciaron que en noche anterior habían sido sacrificados ante el ídolo principal 7 personas, entre ellas 5 niños, y que de la plaza salían las mujeres y los niños. Los sacrificaban a los niños, obviamente, esto se debía borrar. Y por fin amaneció un día en que, dice Bernal, era cosa de ver la priesa que traían los caciques, y papas con los indios de guerra, y muchas risadas y muy contentos, como si ya no estuvieran en el garlito y redes. Y eran tantos los indios de guerra que no cabían en los patios. Pero los españoles armados de espadas y rodela se pusieron en la entrada de los patios, para no dejar salir ningún indio armado. Y el capitán Cortés apareció a caballo con muchos soldados, apercibidos a su custodia. Y después de increpar a los indios por sus preparativos de guerra, Cortés ordenó la matanza, que según el siempre verídico Bernal Díaz, se les acordara que siempre, porque matamos muchos de ellos. Y antes de que los españoles concluyesen de pelear, se presentaron los tlaxcaltecas combatiendo en las calles e iban por la ciudad robando y cautivando, que no los podíamos detener. Entonces los tlaxcaltecas los ayudaron, no los abandonaron a los españoles. Fue una alianza total, como si fueran de sangre, ¿no? Como si fueran del mismo país. Después del castigo, Cortés aprovechó las ofertas de los caciques, que pedían perdón por los preparativos guerreros. Mandó devolver los cautivos hechos por los tlaxcaltecas y obtuvo acatamiento y alianza de muchos cholultecas. Ordenó también que a la ciudad volviesen todos los prófugos y que no fuesen molestados, y a todos predicó contra sus ídolos, demostrando cómo de nada les habían servido, y quitándoselos mandó poner en el adorno principal una cruz, pero ya que había hecho la paz. Muchos dicen que el cristianismo arrasó y todo, ¿no? Pues si hubieran arrasado no hubiera registros, ¿no? De estos ídolos, ¿no? De estos tallados en piedra, ¿no? Nada más lo que no querían los españoles eran los sacrificios. Y pues sí, se quedaron los ídolos, porque por eso, ¿cómo se dice? Todavía están en la actualidad varios de ellos. Entonces, nada más lo que no querían eran los sacrificios. Y sí que se convirtieran para que dejar totalmente esa práctica, esas prácticas de los sacrificios. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, ahorita le continuamos.